un tema importantísimo. Como dice una palabra, dice que no dejemos de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe. Entonces vamos a hablar no solo de la amargura, sino todos los pasos, procedimientos, circunstancialmente que llegan a un hombre, a una mujer, estar privado del favor divino de Dios. Vamos a hablar nada menos en parte de la amargura y es peligrosa la amargura. ¿Sabe por qué? Porque nos impide alcanzar la gracia de Dios. Nos impide, es un estorbo para poder nada menos recibir el favor divino de Dios. Entonces, es importante que lo hablemos, sí, porque hay muchas cosas que capaz están detenidas y hay oposiciones y hay circunstancias que a veces nuestras capacidades de entendimiento no están preparadas, alineadas dentro del enfoque divino, cómo trata a Dios, procesa a Dios en cuanto a disciplina, en cuanto a amor. Acuérdese que Él dijo, el que ama lo disciplina, entonces lo toma como a hijo. Entonces, si lo disciplina, lo toma como a hijo y no es bastardo. Entonces, pasamos a ser, no se sienta mal si es disciplinado en cuanto a algunas cosas que esté ministrando Dios en su vida, trayendo ordenamiento, trayendo alineamiento en Dios, distintos procesos y procedimientos de Dios que tiene para con nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestras nada menos capacidades que habían caído de la divinidad del huerto de Edén, poderla traerle restauración, restitución y posicionamiento a nuestro destino profético en el tiempo presente. Entonces, son cosas importantes a las cuales debemos establecer con todos los conocimientos, lo cual nos deja la Escritura y a cuál estamos expuestos. Porque yo quiero que vayas al libro de Hebreos 12:15. Te invito que puedas entrar en la Escritura, también que nos estés acompañando como un devocional para que pueda ser de fundamento. Sabes que cuando actúa el oído, actúa los ojos y aún tomas posesión de escribir en la Escritura, asentar cosas en el cuaderno, esos tres procesos hacen que realmente tu fundamentación del conocimiento pueda alcanzar mayores resultados que aquellos solamente usan la parte auditiva o a veces solamente la ocular. ¿Está comprendiendo? Entonces, usando tres elementos de nuestros sentidos, podemos llegar a establecer mayores cosas. Bien, leamos juntos. Dice así la Escritura. ¿Lo tiene ya? Amado de Dios, yo le dije, ¿se acuerdan? Hebreos 12:15. Dice así la palabra de Dios: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredarla de bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Realmente cuando enseñamos sobre esta palabra, muchas veces quedamos solamente os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Por qué te he leído parte también del 17? Porque realmente, como no se nos había revelado en algunas etapas las Escrituras, el proceso que Dios lo introduce a Esaú es rechazar la bendición de un padre. La primogenitura, pero no está hablando del Padre natural, está hablando del Padre celestial. Él rechaza nada menos el propósito, él rechaza llamado, él rechaza destino profético, él rechaza nada menos, alabado sea Dios, entrar en la predestinación desde antes de la fundación del mundo, y Dios lo saca de ahí. Y vio que dice que la quiso recuperar aún con lágrimas y no pudo. Entonces, cuando empezamos a ver qué es lo que está trabajando en nuestro interior, que nos pueda hacer caminar por algunos lugares en distintas puertas antagónicas a las cuales a veces nos introducimos por falta de la revelación de Dios, por falta del conocimiento de la Escritura, por falta de no conocer el amor del Padre. A veces nosotros somos rebeldes, a veces nosotros somos contradictores. ¿Por qué? Porque el enemigo es muy astuto. Primero te baja
un manto de confusión para que no tengas claridad para tomar decisiones correctas. Entonces te hace caminar por puertas dimensionales antagónicas a Dios y piensa que como todavía no ha afectado en tu caminar en Cristo, pensamos que estamos caminando correctamente bien. Pero no, lamentablemente, todo eso hace que en ese caminar, en ese peregrinar, en una puerta antagónica que no es la que te va a procesar Dios, sino que te saca dentro de los alineamientos divinos que sí son la perfección de Dios. Entonces, es un tema delicado, sí, porque la amargura es un camino a la cual tú decides caminar por él o lo desechas. Porque mira, qué curioso, que en el original significa, cuando dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Entonces, empezamos a ver una profundidad. Yo lo leí en Dios habla hoy, en esta versión. Y la Reina Valera es muy similar también a lo que habla con respecto a esto, pero yo le digo en el nombre de Jesús. Dice, mirad bien. Entonces, cuando empezamos a ver que mirad bien es supervisar, es tener cuidado de mi vida espiritual, es tener cuidado de lo que Dios está tratando como casa de Dios, a la cual yo debo ser mayordomo, en el cual yo debo tener sabiduría para poder distinguir y que ningún manto de confusión en cualquier circunstancia pueda venir para poder quitar y no mirar bien, porque el mirar bien hace que puedas supervisar correctamente, hace que puedas corregir a tiempo. El supervisar hace que te puede precaver de todo lo que él puede estar haciendo el sistema, como decía el apóstol Pablo, no ignoréis las maquinaciones del diablo. Entonces tú tienes que mirar bien. ¿Para qué? Para que puedas cuidar, podía proteger, para que tu vida espiritual realmente no esté expuesta a circunstancias a las cuales van a traer una adversidad mayor, con dolores de distintas índoles, a las cuales muchos a veces generamos solamente un término, decimos, sí, estás triste, pero la tristeza, capaz, uno dice tristeza y eso es capaz trae, está escondida la aflicción, está escondida la angustia, está escondida nada menos también el luto, el duelo, y puedes estar hasta deprimido y estando por caminos de depresión. Entonces, ya cuando hablamos y ponemos amargura solamente con un calificativo, no nos damos cuenta de la importancia a la cual yo hoy, con Dios y gracias al Espíritu Santo, yo debo establecer mi vida espiritual. Entonces, tenemos que conocer que nuestra alma, y acá es algo que usted tiene que tener mucha atención. Muchas veces hablamos, somos la tricotomía del hombre, como de la mujer, cuerpo, alma y espíritu. Entonces vemos cuerpo, alma y espíritu. Pero usted tiene que saber que el alma se relaciona con la respiración, con el aliento de vida, en cuanto cuando somos entendidos en la parte de la vitalidad, nuestras capacidades de vitalidad a la cual nos hace una capacidad vital de ciertas dimensiones a las cuales nosotros, Dios nos equipa. Entonces, por eso indica, muchas veces genéricamente, el principio como el principio de la vida, como los seres vivos entran en un orden en cuanto de cumplimiento, pero vamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el alma sirve para indicar la vida y al hombre en su constitución, porque acuérdate que el alma posee razonamiento, maneja los sentimientos y emociones, la voluntad, los 5 sentidos, y empezamos a ver un sinnúmero de cosas a las cuales también van a entrar a combatir pero si yo no me puedo entrar en ese ordenamiento de conocer que hay una capacidad de aliento de vida que va a depender qué es lo que haga cada instrumento que tiene el alma para funcionar al 100% sometido al señorío de Cristo,
es sujeto al Espíritu Santo divino de Dios que gobierna al espíritu del hombre nacido de nuevo, entonces empezamos que esa sí es una puerta dimensional a la cual vamos a tener los mejores resultados porque Dios es el que tiene el control por medio del Espíritu Santo mientras el hombre haya nacido su espíritu de nuevo. Entonces, esto empieza a ver que conociendo esta vitalidad de nuestras capacidades, de nuestro aliento de vida en cuanto Dios nos entregó, empezamos a ver que tenemos que lograr nosotros una capacidad. Sabe que muchas veces la parte, vamos a decir, científica y aún filosófica y aún de distintos ángulos, la identidad en cuanto a la psicología social, ese sentido es donde se designa nada menos nuestra autoconciencia. La autoconciencia es la que se puede llegar a sí misma a través de la mediación nuestra. ¿Por qué? Porque está hablando del yo. Y cuando está hablando del yo, está hablando del conocimiento de nuestra origen. Está hablando nada menos de lo que se remite no a otra persona, no a otro proceso de otra persona, sino que se refiere a uno mismo. Entonces empezamos a ver, estamos hablando de amargura, pero yo tengo que enseñarte que hay una capacidad vital en el alma para que puedas ver cuántos hombres terminaron con amargura de alma. Y entonces vemos que uno de los calificativos más graves en la Escritura es que tengas el alma en amargura. Entonces vamos a ver distintos procesos hoy para que el Señor nos ayude en el tiempo y con toda la sabiduría de Él y su Espíritu Santo nos introduzca. ¿Por qué? Porque yo tengo que conocerme, yo tengo que mirarme a sí mismo, pero el único que tiene nada menos esa cualidad, ese, vamos a decir, esa señorío sobre nosotros es nuestro espíritu humano haber nacido de nuevo. Entonces vemos que la fundamentación de lo que es la parte teórica del saber de la ciencia, en el último término, a veces dependen que de la experiencia del yo en cuanto a la constitución del hombre, en cuanto a la constitución humana. Pero no ven las capacidades en cuanto a identidad a la cual le da el espíritu del hombre nacido de nuevo, trayendo restauración del huerto, toda la divinidad y de restauración del alma. Acuérdese que psicología significa la ciencia del alma. Entonces, hablar del alma, estamos hablando según, vamos a decir, académicamente pensamos que estamos hablando de psicología, ¿no? Porque ellos le atribuyen al estudio del alma, la psicología es la ciencia del alma. Pero el único libro en el mundo que habla más del alma y con unas especificaciones que no está en ningún libro escrito en psicología que la estudia es la Biblia. Entonces nosotros nos tenemos que remitir nada menos a la fuente inagotable de agua de vida, que es a través de la palabra. Entonces, por eso mismo, que cuando empezamos a ver el centro de la vida del hombre como el alma a la cual constituyó Dios, estamos viendo algo maravilloso. Acuérdese que cuando sopló y dio hálito de vida, dice que formó al hombre con un alma racional. Entonces, del polvo y del hálito formó el alma y estamos ahí constituidos. Usted ya lo sabía, sí, ¿no es cierto? Pero es importante, a lo cual, ¿por qué yo quiero que traiga memoria? Porque hay veces que confundimos muchas áreas de aflicción y de angustia, de tristeza, a las cuales nos introducen en un duelo y entramos en un luto, y son todos procesos a los cuales nos está haciendo introducir la amargura. Entonces, yo debo conocer y estar atento a que la aflicción, que es estar envuelto o atado o estrecho o afligido en medio de algo que es miserable, ante lo que Dios quiere entregarte, es totalmente antagónico. Entra a entrar en un proceso de aflicción porque te aflige y entras a entrar en una pobreza, no en un enriquecimiento espiritual, no en una manifestación de presencia de Dios, a la cual sos rico en la presencia de Dios, rico en cuanto sustentamiento, rico en cuanto capacidades de que la aflicción todavía no ha entorpecido tu sentido
sentidos que están en el alma, que todavía la voluntad está regida aún en un manto como que quiere introducir confusión, pero la aflicción todavía tiene control porque depende del espíritu del hombre que está abrazado y unido y sujeto al Espíritu Santo divino de Dios. Entonces, cuando llegamos a esas capacidades de poderlas dejar establecidas a las generaciones de hombres y mujeres que muchas veces no saben defenderse uno mismo, entonces estamos hablando un tema que va a traer mucha luz. Es muy importante que tú puedas estar ahora con un entendimiento abierto, con una sed y hambre de escuchar un ordenamiento escritural que te abra una mayor dimensión de capacidad para poder entender por las áreas a las cuales Dios muchas veces nos introduce en distintos procesos a los cuales tenemos que corregirlas, alinearlas, disciplinarlas, ordenarlas y posicionarlas dentro de la dimensión del tiempo profético en cuanto a nuestra predestinación. Entonces, es importante lo que estamos hablando, es muy importante porque acuérdate que el versículo que hablamos, mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Escuche, el impedir alcanzar la gracia de Dios y para llegar, no sea que brotando alguna raíz de amargura, acá no dice que los procedimientos para que se cumpla como una amargura, hay raíces pequeñas como la aflicción a la cual te ata, te envuelve y que te hace un corazón estrecho, un entendimiento estrecho, te aflige todos tus sentidos y que hace una atmósfera a la cual es antagónica, es una atmósfera a la cual entra a entrar, ¿sabe qué? ¿Por qué? Pobre, falta de riqueza en cuanto a ese funcionamiento, porque no está funcionando las capacidades al 100%. Entonces, cuando hay poco porcentaje que nuestras capacidades en cuanto a inmunidad ante la aflicción en nuestra alma, es solamente que esa inmunidad se le esté dando el Espíritu Santo divino de Dios al hombre en su espíritu para que él esté dosificando, configurando el alma de sacarla de distintas situaciones y circunstancias para que esté posicionada dentro del ordenamiento, para que usted diga, una vez que le diga Señor, le pueda decir, heme aquí. El heme aquí de Dios, cuando nosotros queremos servir por amor, es lo más hermoso porque ve la ingenuidad y la inocencia nuestra, Dios. Pero yo tengo que tener entendimiento. Yo quiero servir a Dios. Yo quiero estar en la brecha. Yo quiero estar haciendo... Bueno, muy bien, pero es importante que para poder servir a Dios no puede haber raíz de amargura. Para poder servir a Dios con excelencia, las identidades que Dios te otorga en tus capacidades tienen que estar ordenadamente equilibrada y en armonía, porque la identidad a veces entra por algunas puertas que son antagónicas y entran en una autoestima autosuficiente, y la autoestima autosuficiente lo que hace no es darte una identidad, sino que te hace dar una identidad incorrecta. Entonces todos esos factores empezamos a verlo dentro de un ordenamiento que es muy peligroso. ¿Sabe por qué es peligroso? Porque no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Entonces alcanzar la gracia de Dios es no tener el privilegio de poder recibir de parte de Dios el favor divino. Entonces, es para tener cuidado no solo para recibir el favor divino, sino también para vivir en plenitud. Realmente hay muchas personas, hombres, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, matrimonios, ancianos, han pasado por todos estos procesos y no ha venido la luz del conocimiento, de la revelación escritural, y a veces hemos tratado sin llegar a áreas más profundas, porque la aflicción, después que te ata y te envuelve y te hace estrecho y te aflige todas tus capacidades de que el alma pueda ser contenida y configurada por el Espíritu Santo divino de Dios, eso hace que te empobrezcas espiritualmente y te entra en una puerta peligrosísima que se llama la angustia. La angustia es la que te absorbe las capacidades que tiene el alma. Acuérdate que cuando se sopló
dio un hálito de vida, que esa es la capacidad vital a la cual nosotros tenemos en cuanto vivimos, en cuanto funcionamos, andamos por la gracia divina de Dios. Y si hubieran dicho, ¿se acuerda que muchos dicen, nos faltan que nos cobren el aire? Bueno, el único que podría cobrar el aire sería el Señor. ¿Por qué? Porque Él ha dado el hálito de la vida a la humanidad entera. Entonces, tenemos que empezar a abrir nuestros entendimientos y nuestras capacidades, que el aliento de vida se empieza, ¿sabe qué?, a empezar a quitar. Y ¿sabes cómo lo ves? Cuando la persona está angustiada, su pecho, sus hombros están caídos hacia adelante. Y cuando viene un soplo de un nuevo, a través de una oración, a través de una declaración, de una palabra que entra a restaurar y restituir el ordenamiento del alma y entra a sujetarse hacia el señorío del Espíritu Santo, esa persona se llena de un aire nuevo que empieza a lograr, a ejercitar su ejercicio de vitalidades en su alma, que son entrar en armonía el raciocinio, entrar en armonía los sentimientos, las emociones, entrar en armonía la voluntad para que se sujete al señorío del Espíritu Santo divino de Dios y no al raciocinio humano. Entonces empezamos a ver que ese hálito de vida en cuanto a angustia que empieza a comenzar a dar una inyección de hálito de vida nuevamente. ¿Por qué? Porque cuando estás angustiado, se siente escasez. Mira lo que dice el original. Angustiado es estar en escasez. ¿Y escasez de qué? En las capacidades vitales a las cuales no están funcionando en la dimensión que Dios nos las creó y nos las formó y nos introdujo. Entonces empezamos a ver que la angustia empieza a sufrir una debida ¿sabe por qué empieza a sufrir? Porque como una presión enfrente a las distintas circunstancias nos hace oprimir, nos hace atribular y aún nos pone en lugares muy estrechos para que no podamos ver. Verse oprimido por falta de lo que por capaz esté trabajando en el área de las emociones, los sentimientos, lo que esté afectando capaz tu economía, capaz hay distintas circunstancias y podemos enumerar mucho. Pero verse oprimido porque sabes que tus capacidades ya no empiezan con la lucidez que te da el Espíritu Santo para que esa fe no decaiga, para que no haya duda, para que no haya incredulidad, es que se tenía que corregir el alma, porque el alma dice que cuando no está recta dentro del hombre, que es ordenada, alineada, enfocada correctamente, las emociones contenidas por el Espíritu Santo divino de Dios, los sentimientos contenidos, el raciocinio es con el Espíritu Santo divino de Dios, todas esas capacidades otorgadas cuando empieza a funcionar correctamente, es ahí cuando realmente vemos la mano poderosa de Dios tomando el control. ¿Está comprendiendo? Entonces es muy importante que podamos ver por qué cuando ese desánimo, a veces la persona tiene un desánimo. Bueno, un desánimo puede ser un desaliento, puede ser distintas cosas por impaciencia o porque las circunstancias le están oprimiendo, no puede pagar el alquiler o se le venció el alquiler y tiene que estar pagando mayores intereses o tiene que afrontar una responsabilidad que todavía no tiene cómo afrontarla. Entonces, todo ese desánimo hace una impaciencia en nuestro interior y entra a entrar en un apriete con la congoja, estar congojado con esa angustia en el pecho. Usted lo ha visto muchas veces cuando ora por un hermano y le pide, Señor, te pido ahora que quites toda angustia. Y es automático. Es automático el poder de Dios que a través de esa oración sabe que vuelve a tomar hálito de vida y restauración en sus capacidades vitales. No que logra el 100%, sino que le abre la puerta de la opresión y la estrechez y de lo que estaba atormentado en cuanto a desánimo y empieza a ser desatado. Entonces, esa presión, esa opresión, como una camalidad, como algo que entra a ser conflictivo dentro suyo, porque no puede salir y se siente acorralado, apretado. Entonces empezamos a ver algo maravilloso, que solamente cuando está en un ordenamiento, en equilibrio y en armonía nuestra alma,
van a poder ser dotadas constantemente de la capacidad vital, y es poder que el alma tenga sus capacidades de funcionamientos vitales al 100%, en armonía y nada menos con un equilibrio. Y eso es que esté gobernando el alma, esté gobernando el espíritu y no el alma dentro del hombre. ¿Está conmigo? Parecieran muchas palabras, amado, ¿no es cierto? Pero yo quiero que puedas abrir el corazón, porque sabes que lo que me preocupa de esta palabra es que nos impide, no vaya a ser que alguno deje de alcanzar la gracia, que brotando una raíz de amargura os estorbe. ¿Se va comprendiendo? Entonces es como que pone un obstáculo para que nosotros alcancemos el favor divino de Dios. Entonces es importante que hablemos de la aflicción y la angustia, de la tristeza. La tristeza termina siendo como algo que languidece al hombre. Es como que algo que lo va consumiendo. ¿Vio? Como una pasa de uva que es tan brillante, una uva, y después usted ve una pasita de uva toda llena de arrugada, sin una vida, sin luz. Pareciera que fuera, bueno, eso es como languidecer, es como algo que trae dolor, un pesadumbre, y empieza a oprimir sus capacidades vitales en un sufrimiento y quebrantamiento que hace una herida en el alma y trae una lamentación de desconsolación, al cual empieza a asolar todas sus áreas del alma y entra a entrar en una soledad en ruinas. En ruina es aquello que capaz las capacidades vitales, cuando están bien ordenadas y dependidas del Espíritu Santo, ese edificio del alma está todo bien alineadito, ordenadito, prolijito. Pero ¿sabe qué? Cuando entra a tomar el control, ya esas raíces, como que las tristezas están abriendo la puerta a la amargura, ¿sabe qué? Empieza ese dolor, es como un pesadumbre dentro de un sufrimiento de quebranto dentro de nuestro interior, y empieza a caminar por algunas soledades a las cuales terminan siendo en una ruina. Ese, vamos a decir, alicaimiento que puede sufrir un hombre es a través de, ¿sabe qué? Es como una sentencia grave de las atmósferas. Esa sentencia grave de las atmósferas son las puertas dimensionales que el enemigo te abre para que transites y te alejes de las puertas verdaderas de dimensiones de Dios. Entonces, ¿qué va a hacer? Termina siendo sentenciado ¿en qué? Por nada menos la puerta dimensional que caminaste incorrectamente. ¿Y sabe por qué caminaste incorrectamente? Porque no entró en ti las capacidades del perdón. El acto del perdón, aparte de ser gratuito, es aquello que restituye la libertad, no la tuya solo, sino la libertad de aquel que ha sido afectado o tú has sido afectado por él, pero logras a tener un acto que es gratuito, pero es un don, y abre un nuevo amanecer, abre una nueva etapa, abre, ¿sabe qué? Que el mismo obstáculo que hay que superar requiere un mayor esfuerzo, una mayor capacidad, una mayor sabiduría de Dios, conocer el plan divino de Dios, conocer cómo opera Dios. Y es que también al conocer a Dios tengamos las capacidades de amor, que dice que el amor cubrirá multitudes de pecados, que el amor es nada menos el vínculo perfecto de restauración y de restitución ante las personas y ante cualquier acto equívoco que hayamos hecho en cualquier circunstancia. Entonces, a la falta de no conocer el poder que tiene pero también tiene un precio. Es un don divino mediante la gracia divina de Dios, pero tiene un precio y tiene un valor muy, muy grande, al cual es más costoso y más valioso que el mismo don. ¿Sabe por qué? Porque el obstáculo que hay que superar requiere de esfuerzo y de capacidades especiales, que son hombres que han alcanzado estatura de madurez, hombres con buen juicio, hombres con prudencia, hombres con sensatez, hombres que se mueven dependiendo de la voz del Espíritu Santo y no dependen de sus propias capacidades para quererlo resolver a través de más o menos una cierta conocimiento de los elementos que han estado circunstancialmente en el problema. No,
Y así no se corrige bajando un manto a la cual las capacidades de Dios sean las que gobiernen tu espíritu y que el alma no esté mirando y observando, sino también se introduzca para que tu alma misma, ante el hecho y la acción del perdón, también tu alma entre a traer restauración y restitución de todo lo que haya sido afectado, para que no actúe la memoria de la conciencia en el alma y quiera traerlo en cualquier momento y después el perdón quedar nulo, porque estás reclamando y te pones en una posición de traer a memoria y el perdón se olvida. El perdón, cuando se actúa, se olvida y no actúa la memoria. Entonces, es un acto que Dios nos pone como exigencia. ¿Por qué, pastor? Dice, porque Él mismo dice, si nosotros no perdonamos, Él no nos perdonará. Entonces, tenemos que hacerlo como algo que agradamos a Dios y aparte como establecimiento escritural de llegar a una etapa de exigencia de Dios. Sí, y Dios te puede exigir. Pastor, yo creía que daba libre albedrío Dios. No, libre albedrío se ha mal interpretado durante generaciones. Escoge la vida y vivirás. Escoge la muerte y morirás. Ahí no te está dando una opción. Ahí te está diciendo dos cosas a las cuales te dice cuál tienes que elegir. Tú eres el que tomas el libre albedrío. No es Dios que te da el libre albedrío. El hombre se apropió del libre albedrío porque le pusieron dos opciones y pensaron que decidirla. Y no, sabiendo que vas a decidir la muerte, yo no creo. Tú eres un hombre, una mujer inteligente. No vas a decidir la muerte, vas a decidir la vida. ¿No es cierto? Entonces Jesús, el Señor, el plan eterno del Padre, nos da esa libertad de tomar decisiones porque considera que tenemos las capacidades de imagen y semejanza y la mente de Cristo para poder decidir correctamente. Pero nos deja a nosotros porque Él es un Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, es peligroso cuando no entramos por los lugares correctos, claro. Así que termina siendo el perdón una necesidad imperiosa dentro del plan de Dios para que las raíces que no puedan nacer y crecer a través de la aflicción, a través de la tristeza, a través de la angustia. ¿Para qué? Para que después no abre un parque de estacionamiento y logremos entrar en distintos problemas graves. ¿Sabes que el duelo se expresaba verbalmente y mediante el llanto en las manifestaciones distintas de llorar con súplica, con emociones, gemir en sí mismo, en el interior? Es como un dolor con lástima en nuestro interior. Eso es un duelo. Pero pensamos a aquella persona que falleció, una persona, y bueno, pero las capacidades de entender el duelo dentro de la parte de la escritura original nos abre un espectro de entendimiento que empieza el hombre a gemir por dentro sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque es el alma a la cual es emoción y sí sentimiento. En cuanto nada menos el raciocinio y la voluntad no se han puesto de acuerdo con los 5 sentidos de estar contenido y entrar en una sanidad. ¿Se da cuenta? Y empieza a gemir por dentro. Empieza a sentir cosas en sí mismo, en su interior, en cuanto entra un dolor y muestra distintas actitudes de entrar lastimosamente en nuestro rostro, en nuestra capacidad de expresarnos. Ya empezamos a manifestar todo aquello, porque se empieza a ver la aflicción, se empieza a ver la angustia, se ve la tristeza. Y aún el duelo ayuda que esa parte emocional irrumpida en el alma empieza a gemir en sí misma porque ha perdido el equilibrio y ha perdido la armonía para que pueda la voluntad estar sujeta al Espíritu Santo y el raciocinio pueda razonar con Dios. ¿Se da cuenta qué importante que es esto? Esto es importante porque esto es un elemento de ordenamiento dentro de nuestras capacidades que Dios nos formó para poder vivir en sanidad, para vivir completos, para vivir hombres a los cuales una circunstancia que te pueda traer un dolor, tú entres por la puerta dimensional de restauración y de restitución de la herida, porque Él es el que sana y el que venda. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a cómo dejamos avanzar todos los procedimientos en nuestra vida. Entonces es peligroso, claro, porque la amargura empieza a tener un grave problema y es que no la puede resolver.
La amargura, cuando ya entra a haber dañado tantas áreas del alma que no puede entrar por la puerta dimensional para resolverlo. Entonces, ¿qué hace la amargura? La amargura empieza a establecer raíces fuertes. ¿Y qué hace? Oprime al alma. ¿Por qué? Porque se alimenta de ella con las emociones, con los sentimientos, con el raciocinio, apartado de la vida del Espíritu Santo, que es la única que te puede dar la adrenalina y la fe del Espíritu y de la vida del Espíritu, para que tu alma pueda ser inyectada y su inmunología pueda ser restaurada al 100%. Entonces vemos que las capacidades vitales del alma, la amargura la empieza a oprimir como tentáculos y la empieza a nada menos a estrechar. Entonces el alma empieza a perder cada día, cuando va creciendo la amargura sin estar tratada y entrada por la puerta dimensional, impide que los procesos de Dios sean alcanzados. Porque decía la palabra, no deje de alcanzar, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Sabe que la gracia es la bondad de Dios. La gracia es la misericordia de Dios. Es el amor de Dios en la gracia. La gracia es aquello que nos catapulta dentro nada menos de la vida plena de un hombre que debe vivir a través de la dependencia de nacer su espíritu de nuevo, unido al Espíritu Santo divino de Dios. Entonces empezamos a ver muchas capacidades a las cuales han estado deterioradas, dañadas y aún perjudicadas por las atmósferas antagónicas, a las cuales nuestra vida, sin tener conocimiento de la existencia divina de Dios, capaz nos introdujo. Pero no sea que cuando ya conozcas a nuestro Padre Celestial, estés caminando por esos lugares. ¿Por qué? Porque es necesario, urgente, entrar en una terapia intensiva. ¿Para qué? Para que podamos traerte restauración y restitución. Muchos hablan de sanidad interior. Muchos hablan que podemos lograr y capaz con una oración, que confesar el dolor, pedir perdón. No, pero hay que restaurar las heridas que están dentro. Entonces yo tengo que entrar en las capacidades vitales de cómo está el proceso de la persona para poder darles las capacidades vitales de restauración en el equilibrio de la armonía. Y es que podamos darle y establecerle dentro del raciocinio que esté haciendo un esfuerzo de exigencia en sí mismo, en sus capacidades. ¿Por qué? Porque el Espíritu le va a inyectar esa inmunología, ese suero, esa sangre, esa luz de potencia a través de la palabra, para que pueda traer el orden divino. Porque cuando el hombre razona con Dios, trae sanidad. Cuando el hombre razona sin Dios, entra a caminar nada menos por una vía láctea que no tiene regreso. ¿Estás comprendiendo? ¿Estás conmigo esta mañana? Parecieran muchas palabras, no lo estoy aturdiendo, ¿no es cierto? Es muy importante que tú lo puedas abrazar, ensanchar el corazón, ensanchar el entendimiento, porque esto es peligroso, esto está pasando en la iglesia y en el mundo. Entonces, es grave que estén en lo que estén en la iglesia todavía no le hayamos dado elementos para poderlo sacar con mayor prontitud y rapidez, para que no ande caminando por precipicios, que la depresión entra a través de la amargura. ¿Se da cuenta? Entonces, y muchas veces hasta la depresión entra en pasos anteriores. Entra cuando ya un hombre está afligido, que está atado, que está estrecho, afligido, que entra a andar en una pobreza espiritual. Esa angustia en sus capacidades, empieza a haber una escasez en sus capacidades y empieza a sufrir debido a la presión de todas las circunstancias y lo suprime, te atribula, te hace un hombre estrecho, te hace perder la visión, el entendimiento para poder tomar y avanzar, establecer y consolidar cosas en tu vida, en tu hogar, en tu trabajo, en tu familia. Entonces, cuando haces caminar por ahí, a veces saltamos el puente. ¿Por qué? Porque la tristeza es parte de que muchas veces aflicción, angustia y tristeza la vemos como en un solo punto. Y es grave porque son
figuras que van mostrando y manifestándose en el hombre y la mujer en las distintas etapas de su expresión corporal, en su rostro, en su conducir, en su caminar, en su actuar, en su hablar, en su pensar. Se manifiestan todas las áreas a las cuales cuando llega a ser ministrada por el Espíritu Santo decía, esta para acá, esta para acá, esta para acá, esto para acá. Vamos a empezar a tratar y empezamos a ordenar dentro del cuerpo del hombre y la mujer el ordenamiento divino. Un alma cuya es recta no es incrédula. Ahí dijo Habacuc al revés, un alma de un hombre que no es justa es incrédula. ¿Se da cuenta? Cuando el alma es recta ante Dios, no tenemos ninguna inconveniente de que la fe nos hará vivir en nada menos en plenitud, porque vamos a creer la transformación de Dios. Pero cuando yo no tengo el alma recta, entro en grados de duda y de incredulidad y empiezo a desobedecer al plan divino de Dios que dejó a través de su palabra. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Yo quiero que puedas expresarte a través de los medios para que puedas ver lo importante y de cualquier etapa que esté, podamos ayudarte, podamos contribuir como instrumento de parte de Dios en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en un niño, en un joven, en un adolescente, en un matrimonio, en su esposa, en su esposo, en sus padres, en sus abuelos, en lo que sea. Sabe que Dios quiere llegar a todos y a la plenitud que pueda vivir el hombre y la mujer, conociendo la grandeza del plan eterno. Entonces, todos tenemos esa gran responsabilidad. Por eso, amados, saltar y correr el riesgo de estar en el lapso de la, como primeramente dirá así, a veces la tristeza, la aflicción y la angustia te muestran como que le preguntamos a nuestros amigos y amigas, ¿estás deprimido? ¿Qué sentís? ¿Qué es lo que te sucede? Entonces, cuando ya vemos que ha sufrido un decaimiento en su ánimo, acuérdate que hay un decaimiento en su ánimo, es parte de sus capacidades vitales que se están consumiendo a una rapidez y urgencia más rápida que lo normal. Entonces el deprimido necesita un antihistamínico y no tiene que ser una medicación. Porque ahí es cuando entra el sistema mundial psiquiátrico, que es de muerte, quiere tallar para querer gobernar tu vida con una medicación en dependencia y meterte medicaciones psicotrópicas para poder llegar que tus capacidades sean totalmente perdidas, tu identidad, y aún no puedes encontrar el horizonte, que la verdadera dependencia está en Dios y no en la medicación. Ellos te ponen temor si abandonas cualquier... Entonces dice que el verdadero amor echa fuera todo temor. Entonces, si yo conozco a mi Dios creador del universo, el sistema psiquiátrico, mire que le está hablando un profesional en el tema, ¿sabe qué? Es el sistema más peligroso de muerte que quiere introducir. La mercantilización de la medicina ha hecho que todas las enfermedades creadas en distintos laboratorios, a los cuales nada menos hombres profesionales de conocimiento internacional, ellos sirvieron al sistema para dar soluciones. Y el sistema se apropió de esas capacidades de conocimiento para no dar las soluciones, sino para introducirnos en el sistema de mercantilización de medicina por medio de ¿qué? De los fármacos. Entonces, amados de Dios, todo esto Dios puede traerte una restauración y restitución completa, porque la depresión es un síndrome que se caracteriza por una tristeza profunda. Entonces ya vimos que la tristeza empieza a languidecer, es una pesadumbre, empiezas a sufrir quebrantamiento, empiezas a abrir heridas dentro de tu alma, entras en una lamentación y una desconsolación y un asolamiento. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que estar muy atentos, Iglesia de Jesucristo. Tenemos al Espíritu Santo divino de Dios, el que nos enseñaría todas las cosas, el que nos guiaría toda verdad, el que nos enseñaría lo que ha de venir. Hay unas generaciones de hombres y mujeres que está combatiendo por el sistema para traerle destrucción de muerte. No están teniendo ninguna misericordia. Por eso, amados de Dios, usted sea firme para con su niño. Ya hay niños que le están dando nada menos unos
unos fármacos a los cuales le hacen hacer en sus capacidades el grado de dependencia. Y eso es gravísimo. ¿Para qué? Para que los niños, cuando son hiperactivos, le dan una dosificación pequeña, le mienten a los padres, porque los padres tienen que estar informados. No, pero hay padres que averiguan, sí, pero igualmente se dejan dosificar porque le dice su psiquiatra, que está dentro del mismo sistema: no se preocupe, que eso le va a hacer bien, no le va a hacer perder las capacidades, va a poder tener mayor capacidad de retención. Y es toda mentira del diablo. Ese es el sistema farmacéutico mundial, química, que destruye generaciones de hombres y mujeres. Hay profesionales que trabajan con la vocación de servir a las generaciones, pero tristemente que esas capacidades de conocimiento y de investigación son tomadas por el sistema para destrucción de las generaciones. Entonces, la depresión empieza en esa tristeza profunda, y la cual inhibe todas las capacidades de nuestra alma. La inhibe. Ya no actúa ninguna de las que están en el alma, la empieza a inhibir. Empieza la función, no empieza ni decirle hola. No, el raciocinio ni siquiera ya no razona dentro de lo que podía darle la esperanza de la puerta dimensional del Espíritu Santo. No, ni siquiera razona con sus propias capacidades de sentir emocional, que puede ser de protección o de buenos sentimientos hacia sí mismo, sino que viene a través todavía de una autodestrucción. ¿Sabe qué? Porque pierde identidad, porque pierde el ordenamiento divino, pierde todas las capacidades para poder estar contenido. Porque pasa que empieza el área emocional, empieza a caracterizarse en la debilitación y en la disminución de la parte de la vida vital física del hombre. Y entonces, ¿qué tenemos que ir ahí? Justamente lo que hablábamos, que recién las raíces oprimían el alma y la hacían chiquita. ¿Por qué? Porque cuando crece, entonces cuando ya avanza en la depresión, entonces hace que esa debilita, disminuye toda el área física del aliento de vida que Dios le dio al hombre para que viva en plenitud. ¿Quién puede restaurar eso si con medicación o tratamiento psiquiátrico, psicológico? Nadie puede tratar eso, sino que las capacidades vitales solamente las gobierna el hálito de vida de Dios, que es su Espíritu Santo divino de Dios, para traer sanidad, liberación, libertad, paz y aún dimensiones de sus capacidades, para que las potencias de luz, en cuanto a nuestras neuronas que funcionan solamente el 7%, se empiecen a iluminar y a encender con la potencia de la luz. Acuerde que dice la palabra de Dios: Jesús era la luz de los hombres. Esa luz y potencia tiene que estar traspasada a nuestras capacidades de entendimiento para adoptarla, para practicarla, para poderla llevar a establecer y consolidar en el cuerpo de Cristo, para traer la mayor restauración, restitución del posicionamiento del tiempo profético de su iglesia, para que podamos vivir y abrazar ¿con qué? Con plenitud al plan eterno de Dios. Muchos rechazan el plan eterno de Dios porque tal vez no se lo hayan enseñado y establecido dentro del diseño correcto. Amada iglesia de Jesucristo, todavía usted tiene esa puerta, esa esperanza de fe. Por nada se detenga, por nada. Hay una puerta que Dios quiere abrirle de dimensiones a las cuales, para poder vivir la plenitud, y que sus capacidades vitales en cuanto a fortaleza, en cuanto a prontitud, en cuanto a gozo, alegría y esperanza y fe sean restauradas totalmente. Pero necesitamos nacer el espíritu de nuevo del hombre, la mujer, para que la vida del Espíritu Santo entre a gobernar y que el alma se sujete al plan divino. Entonces, es todo un trabajo, sí, mi amado, es todo un trabajo, porque cuando vemos la Escritura en las distintas etapas que vivieron los distintos hombres en la Escritura, sabe que a mí me gusta cuando habla en diferentes etapas, sufrió mucho. Usted se acuerda, nuestro amado y hermano, amigo y nuestro hombre de Dios, nada menos Job. ¿Se acuerda? Job vivió distintas etapas, pero él decía: no me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amargura. Mire lo que dice, escuche bien,
la circunstancia que estaba viviendo, yo estoy leyendo Job 9:18, la circunstancia que estaba viviendo le hacían ¿qué? Quitar el aliento, quitar las capacidades vitales de ordenamiento para que su vida estuviera contenida. ¿Y qué dice que entró? No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amargura. Se da cuenta que cuando falta el aliento en cuanto a dominio y control de las capacidades que tiene que tener el alma en armonía, en sometimiento, en sujeción, y entra a entrar en equilibrios el alma, hace que ese aliento de capacidad de vida que Dios nos otorgó puedan estar equilibrados y mantenidos y sustentados por la vida del Espíritu Santo. Pero cuando viene nada menos acá el sistema opresor, que acá eran los tres amigos de él, dice, no me ha concedido que tome aliento, no me ha dado la oportunidad de poderme acercar al Espíritu de vida que tiene el aliento de vida, que es el Espíritu Santo divino de Dios, y me están rodeando las amarguras, me están llenando de amarguras. Entonces, ¿qué estaba diciendo Job? Que dice, no me ha concedido que tome aliento. Entonces, una cosa es que usted esté pasando en un propósito y de un llamamiento importante dentro del cuerpo de Cristo, y Dios lo está llevando a que usted quede sin aliento para que solamente pueda reciclar todas sus capacidades y que el aliento de vida solamente tome posición en su vida. Pero acá vemos que todos los procesos que lo llevó ya en el capítulo 9, nada menos a Job, él dice que no hallaba despropósito en todo lo que Dios hacía en su vida. Entonces él entendía, él tenía una capacidad de entendimiento para entender que esa falta de concederle que tome aliento era ¿para qué? ¿Para qué? Era maravilloso, era para poder llevarlo a introducirlos en áreas a las cuales también tenían que ser probadas. Tenía que ser probada la aflicción, la angustia, la tristeza, el duelo, el luto, la amargura, la depresión. ¿Para qué? Para que formar un hombre que cuando está falto del aliento, que es la capacidad vital que da el Espíritu Santo divino de Dios, eso hace una atmósfera alrededor que no se quieren introducir en la depresión, en la tristeza, para que haya una raíz de amargura y que consuma todo el plan divino de Dios, porque la amargura es la que te impide que recibir, que alcance la gracia, el favor, la bondad, la misericordia, el plan eterno del Padre que tiene para cada uno de nosotros. ¿Se da cuenta? Qué precioso que era el Señor, cómo dejó establecido en su palabra, mostrando en las capacidades de los hombres maravillosos a los con cuales Él trató. Empezamos a ver algo realmente extraordinario. Este hombre, nada menos Job, nos deja pero multitudes de enseñanzas. Pero mira lo que dice en el capítulo siguiente. Dice, me has dejado sin que busque el aliento y tome aliento. Pero mire lo que dice Job 10:1. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja y hablaré con amargura de mi alma. ¿Qué hizo Dios? Ya le permitió. Le hizo entrar, introducir en un aliento de vida, agotado todas sus capacidades vitales para vivir con plenitud y tener equilibrio su alma y tener nada menos en armonía y dependiendo de su vida espiritual. Y dice ¿qué? Dice, hablaré con amargura de mi alma. Entonces ya había sido establecida dentro de él, ya había entrado a funcionar, pero ¿con qué plan? Un plan eterno. Dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En este capítulo 10 estaba entrando por las puertas dimensionales que en muchas generaciones de hombres Dios les ha abierto puertas, pero toda la palabra de Dios es inspirado por el Espíritu Santo y aún tiene mayores niveles de dimensiones porque está la eternidad de Dios en ella para poder resolver, restaurar, restituir generaciones de hombres y mujeres que han sido dañados por el mismo sistema. Entonces, amada iglesia, ¿de quién debe depender usted? ¿De su médico? ¿De su psicólogo? ¿De su psiquiatra? ¿Del sistema? Si el sistema es el que primero que lo quiere matar, usted busque la vida. Por supuesto, hay profesionales que su vocación la hacen por amor. Yo conocí un hombre maravilloso, era yugoslavo y todas sus capacidades la entregó a un barrio cuando viví en la Argentina. Extraordinario. ¿Sabe qué? Él atendía por amor. Gratuitamente tenía unos 30, 40 y 50 personas atendiendo y todos no les cobraba. Era por amor. Eso es una vocación. Hágalo hoy. Hágalo, véalo, los profesionales. Entonces,
pastor, está criticando que si un chico estudia no es merecedor que tenga que cobrar. Sí, pero que lo haga, que gane, pero que haga la vocación por cuanto empezó la carrera, que era para servir a la humanidad, era para ayudar a la humanidad con la verdad. ¿Sabes cuántos tristemente profesionales, sabiendo que están entrando por instancias de muerte y de peligro, no le quitan la dosis y le dan dosis más fuerte porque el sistema al cual están sujetos les exige para llevarlo al grado de depresión o de riesgo que aún puede correr el riesgo de suicidio? No llegué a hablar todavía de la puerta dimensional que trae la amargura y la depresión, que es entrar a los mayores riesgos, que es la muerte. Entrar a infligirse voluntariamente a sí mismo. La muerte que uno empieza a infligir voluntariamente si no pide ayuda a Dios a tiempo. Pero a veces no tiene la capacidad de pedir ayuda. Pero están los padres, están los vecinos, los amigos, los familiares. Ni aún ellos tienen la disposición porque el sistema le ha hecho una introducción en el pensamiento que tampoco pueda depender de Dios. Entonces, estamos ante un gran nivel de suicidio en nuestro país. ¿Sabe qué es el mayor índice de suicidio en nuestro país? En América es nuestro país. ¿Y usted lo sabía? ¿Por qué? Porque el sistema es fuerte en nuestro país, a la cual jamás van a querer buscar vida y entra en el sistema global, mundial, a la cual tristemente tenemos que ser más sabios para vivir con plenitud. Y es que Cristo, es que nuestro Dios pueda establecer fundamentos a los cuales los saque del sistema y podamos brillar con una luz de potencia de luz para que las generaciones se acerquen con certidumbre de fe, que se puedan acercar al trono de la gracia. Ese oportuno socorro, ese socorro que empieza a socorrer y a tener sustentamiento, contentamiento, ordenamiento y poder contener generaciones para guardarlas para dentro del propósito, puedan tener nada menos la oportunidad de ser salvo. ¿Está comprendiendo? Es importante todo esto. Y yo le diría que es una pena porque el tiempo se nos va a acabar en pocos minutos, porque en la palabra de Dios, mire, no le he dicho prácticamente ni el 10% de lo que tengo para compartir, pero sí me gustaría terminar con este versículo que acaba de dármelo el Señor, y yo soy sensible al Espíritu, por algo quiere que lea este versículo. Mire, como han sido asolados de repente, perecieron a la voz. Se llenó de amargura de mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Mire, se llenó de amargura mi alma, está diciendo el rey David, y en mi corazón sentía punzadas. Empezamos a ver que empieza a deteriorar todo el sistema inmunológico de protección cuando empieza a comprimir el hálito de vida que está en la capacidad del alma. Todos los científicos hoy ya han estudiado que atacando y dando ofrecimiento de libertinaje al alma en cuanto están los sentidos, las emociones y sentimientos, ellos pueden lograr el desequilibrio emocional y bajar un manto de confusión para que no sepan decidir correctamente. Por eso que esas punzadas que dice acá la palabra, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzada. ¿Sabe lo que está diciendo? Está combatiendo tan fuerte dentro el mismo sistema como para destruir las generaciones, que tenemos que tener cuidado y acercarnos cada día más a Dios. Si nuestra vida no está siendo cristocéntrica, amado de Dios, yo le pido que usted pueda replantear totalmente su vida, porque en Dios está toda la respuesta que necesita la humanidad. En Dios, en el diseño de Dios que tiene para la iglesia. Pero no podemos rechazar el diseño, porque si nos privamos del conocimiento. Porque dice la palabra en Proverbio 14:10 que el corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá en su alegría. ¿Se da cuenta? Entonces corremos un riesgo, y yo le digo de parte de Dios que podamos, cuando habla del corazón, está hablando que ya ha sido circuncidado, el corazón separado porque puede ver la amargura de su alma.
Entonces es importante que nuestros centros de creencia, la mente, el corazón y el alma puedan estar contenidos, direccionados, sujetos al señorío, sujetos al Cristo, a la palabra y al Espíritu Santo. Amado de Dios, quien te ha hablado, el pastor Juan, Dios te bendiga. En este día pueda dejar establecida esta palabra y este conocimiento para que puedas vivir con plenitud. Dios te bendiga.